Esta es la cuarta parte de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a una de las víctimas de la injusticia en el Ecuador, que es la viuda del general Jorge Gabela, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Antes de proseguir con el enredo de un caso que usted quiere desenredar, yo creo que una parte de los televidentes estarán preguntando algunas cosas que usted les debe contestar. No es su obsesión, su dolor, su indignación, su frustración, lo que le lleva a todas estas conjeturas. No, definitivamente no. Es todo lo que ha habido alrededor del caso. ¿Usted no se molesta si alguien pide una prueba psiquiátrica suya? No, definitivamente no. Yo estuve dispuesta y se lo dije a la señora ministra cuando empezó este comité, el comité interinstitucional, que me hagan la prueba del polígrafo. Para ver si era verdad lo que yo decía. Se adelantó de lo que le iba a preguntar. Sí, ¿Usted no tendría problemas en exponerse a un detector de mentiras? Sí, y no solo eso. Sí, mi abogado, uno de mis abogados, el doctor Román, le dijo a la doctora Pesantes. ¿Ramiro Román? Sí, a la doctora Pesantes le dijo que por último hagamos un careo entre el señor Roberto Vargas, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y mi persona, de una casualidad que tuvimos en el Mall del Sol, donde él habló conmigo de ciertas cosas. El que no negó que sea verdad, así es, que estén persiguiendo al general Gabela mientras él había denunciado, después de que había anunciado lo de los helicópteros. Yo siempre he estado dispuesta a todo. ¿Usted pidió pruebas de polígrafo, detector de mentiras, a los asesinos apresados? No, es prohibido pedir la prueba del polígrafo. No sabía. ¿Cómo así? No sé. O sea, los acusados de un crimen no pueden someterse a un polígrafo. Lo que yo sí pedí. ¿Y usted que es inocente sí puede someterse a un polígrafo? Yo lo que les pedí también, dispuesta? Que yo estaba dispuesta en cualquier momento y que a las personas del comité que yo le había dicho que vayan de oficiales de la Fuerza Aérea también los sometan al polígrafo. O sea, usted no se ofende. Tengo conocimiento. ¿De que duden de que usted esté bien de la cabeza o mal de la cabeza? Yo no. Yo no. Ahora, ¿por qué ha sido una peripecia para usted llegar hasta aquí en este tema de la investigación, hasta el final del asesinato de su marido? Si hay un comité institucional integrado, si hay un informe que se entregó en noviembre del año pasado, si nada menos que trajeron un perito de la ONU, de una consultora de Brasil, si el jefe de Estado aceptó muchos de sus argumentos y documentos, y lo único que ha pedido es que el resultado sea reservado y lo pueda informar él primero a usted. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Cómo es posible que un informe de peritos internacionales, ¿sí?, esté en las manos de un comité un año? ¿Eso no le dice nada? Casi un año, 10 meses. ¿A los ecuatorianos? Su crimen no es el único que hay que investigar en este país, señora. O el crimen de su marido, mejor dicho. Estoy convencida que hay muchos crímenes que hay que investigar a fondo. Aquí realmente, si hablan de investigación científica por parte de la policía, no existe. Comparado con otros, la investigación ha ido rápido. No creo. Mi esposo va a tener 4 años de asesinado. Lo que me dieron a mí, y estoy convencida, sí. En las audiencias de juicio dicen asesinato. Hay una casación donde hablan de crimen organizado. ¿Ahí? Sí. ¿Las autoridades al responder el resultado de la casación? Aquí, sí, crimen organizado. Yo le pregunto al Estado, a los ecuatorianos, mi esposo no era guerrillero, mi esposo no era narcotraficante, mi esposo, el rato en que lo asesinaron, estaba dando asesorías en la UES, en la Universidad de Espíritu Santo. Sí. Y de paso, unas grabaciones de las cámaras de ellos que requirieron la policía permitieron dar con el vehículo. Así es. Sí. Entonces, yo no entiendo cómo en una audiencia de juicio un dictamen dice asesinato y en otras cosas me dan crimen organizado. ¿Quieren inducir a esa conclusión? Realmente, y todo el viacrucis que he sufrido yo. ¿Qué consiste en qué? ¿Quiénes la han pedir recibido? justicia. A ver, ¿a quiénes? Cuando ya, antes de hacer, primero, para que sea, solo faltaban días para que venza la causa, 1 año sin prisión, y ellos salían libres, los que estaban presos. Casi salen libres. Sí, casi salen libres por 1 año sin sentencia. Después fui a hablar, antes de la audiencia de juicio, fui a hablar con el señor ministro Serrano, ministro del Interior, y le entregué los documentos también, algunos documentos, me dijo que iba a investigar. 3 meses después, eso fue en marzo, y él me dijo, fue directo conmigo. El señor ministro del Interior me dijo,
Lo de su marido fue sicariato. No entiendo. Todavía no entiendo. Todavía no lo comprendo por qué no dicen en algún lado de las audiencias de juicio nada de eso. Qué importante. O sea, tiene el criterio, la opinión de que fue crimen por paga, sicariato. 3 meses después voy a hablar con el mismo ministro de Justicia, del mismo ministro del Interior. Sí. Y él me dice que desgraciadamente no ha habido tiempo para investigar, que han estado muy ocupados. Luego de eso, que había un caso aquí en Saloma, creo, que les había llevado mucho tiempo investigando. Luego de eso estaba muy... ver que nadie me hacía caso de todas las dudas que yo tenía y nadie me las aclaraba. Ni el fiscal, ni nadie. ¿La miran como loca? ¿Se siente que la miran a veces como loca? Nadie me hacía caso. ¿O esta señora está desquiciada? No, se lo digo con todo respeto, importa, señora. ¿No? No me importa, porque lo que yo pido es justicia. Y no la he tenido. Lo que yo he tenido hasta ahora es revictimización. En cada paso que doy. En cada paso que doy me ofenden hasta las autoridades del Estado. La ofenden. ¿Con actitudes como qué? Por ejemplo, palabras como qué. Como ministros diciéndome: fue en este gobierno que ya descubrimos a los autores materiales de su esposo. Triste, señor. Triste. Como diciendo, ¿usted todavía quiere más, señora? Un poco lo que le preguntaba. ¿Y sabe lo que le respondí? ¿Sabe lo que le respondí? Y no le gustó. Pero fue en este gobierno, señor ministro, que mi marido denunció su persecución en plena asamblea. Fue en este gobierno que mi marido fue amenazado en plena asamblea. Fue en este gobierno que a mi marido lo asesinaron. Y no tuvo protección cuando debía haberla tenido por las circunstancias que vivía. Ahora, yo puedo entender de dónde saca fuerzas usted para eso. No sé de dónde ¿Del saca... dolor? Sí, no sé de dónde... Y del amor, señora. Usted amó a su marido y se nota entrañablemente. Le conocí cuando tenía 17 años y él tenía 27 años. Yo lo puedo sentir, señora. Entonces, no le pregunto de dónde sacó fuerzas usted. Le pregunto de dónde saca plata. Esto cuesta, señora. ¿Cómo atiende la demanda de un juicio de este tipo? Mi esposo dejó un terreno en Durán que tuve que darle a cambio a mi abogado, que lleva los juicios, que me sigue el general Espinosa y la esposa. Vendí al comandante general actual de la policía, le vendí un terreno en Manta, que fueron $16,000. El abogado de la UES, que sigue el caso desde que empezó, no me cobra nada, solo lo hace porque fue compañero de la universidad de mi esposo, el doctor Tito Quintero. Qué bien. Y tengo que ser sincera, al abogado Román le paga una hermana de mi esposo. Yo no tengo. Gracias por contarlo, porque es muy importante. Y otra cosa que la gente se preguntará: ¿quién está atrás de la viuda de Jorge Gabela? Aparte de su espíritu, su motivación, su valentía, su arrojo, su dolor y su amor. Esto cuesta plata, ¿verdad? Ya lo saben. Es muy importante que quienes son víctimas de la injusticia en este país, y por eso en parte hemos hecho esta entrevista, aprendan y crezcan con este ejemplo. ¿Ya? Es decir, venzan el miedo para poder llegar a la verdad. Cuando volvamos a la parte final, las últimas preguntas ahora, quemarropa, sobre un caso que todavía no está aclarado, y lo que es peor, según Patricia Ochoa, viuda de Gabela, puede no haberse hecho justicia del todo por completo tampoco.